Ya, buenos días. Lo que me presento, soy el arquitecto y magíster Diego Araujo y se me ha encargado dictar el curso de diseño arquitectónico. ¿No? En esta primera clase lo que vamos a hacer es dar las primeras impresiones sobre el curso. Vamos a revisar un poco el sílabus, vamos a revisar qué vamos a empezar a abarcar con cada uno de los ítems. Entonces, en principio me presento como ya mencioné, soy el arquitecto y magíster Diego Araujo. Tengo una serie de... Mi especialización más que todo se ha enfocado en lo que es la arquitectura más amigable con el medio ambiente, justamente a razón de lo que vemos ahora y la sensibilización medioambiental que existe. Y una serie de certificaciones, una serie de cambios de paradigma, una serie de cambios de idiosincrasia y demás que se han ido llevando a lo que ahora vivimos, conjuntamente con lo que nos estamos empezando a percatar en relación con la pandemia, que nos ha puesto, nos da una serie de lecciones, indiferentemente de otros aspectos que son bastante penosos. Tenemos que revisar y aprender de lo que nos está dejando. Entonces, mucho de ello es justamente lo que vamos a revisar. Cuáles son las modificaciones, los cambios, qué nos está dejando un poco. Entonces, como les mencionaba, lo que vamos a ver o lo que vamos a revisar es el sílabus, ¿no? En principio, ¿no? Para conocer qué es lo que vamos a ir viendo. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? Entonces, como ustedes ya saben, como bien ya mencioné, el curso es diseño arquitectónico. Y dentro de la sumilla nos indica, ¿no? La asignatura de diseño arquitectónico es de naturaleza teórico-práctico. En efecto, es un curso que si bien tiene un buen marco teórico, que es esencial, mucho de ello es práctico. Tenemos que tomar o recopilar toda la bandeja toda la rama teórica, normativa, que nos regula. Igual vamos a ir revisando progresivamente cada una de ellas. Y a su vez también vamos a revisar y vamos a dejar trabajos de investigación para que ustedes puedan hacer la comparativa, ¿no? Porque la idea, y justamente ¿no? Ahorita que revisemos el contenido del curso, vamos a ver que mucha de la normativa, si bien es a nivel local, regional, nacional, mucha de ella tiene mucha sinergia con otras normativas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestra, nuestra forma o la forma de conceptualizar, de tener la etapa proyectual de diseño arquitectónico, no se restringe o no se limita a la aplicación a nivel nacional. Significa que las técnicas y muchas de las normas son aplicables a otras distintas locaciones. Entonces lo que vamos a hacer es justamente eso, revisar la normativa nacional, revisar la normativa internacional, cómo es que lo empezamos a aplicar. Luego, tomando toda esta bandeja normativa, aplicarla, ponerla en práctica, ¿no? Que es justamente donde se va a utilizar. Ya, entonces estábamos hablando justamente de que el curso es práctico, ¿no? Y vamos a empezar a aplicarlo, vamos a poner y vamos a revisar justamente de las características, los elementos que necesitamos, cómo evaluar justamente los pasos, las etapas del proyecto, para justamente que un proyecto sea justamente sostenible, sea rentable. ¿Qué más nos indica? Que nos dice, ¿no? La asignatura de diseño arquitectónico es de naturaleza teórico-práctico, pertenece al área de formación específica. Su propósito es desarrollar en el estudiante aspectos básicos, conceptuales, técnicos, normativos e históricos de la arquitectura. En efecto, justamente lo que estábamos conversando, establecer una línea
conceptual o una línea de metodología proyectual para diseñar, en el cual dentro de sus etapas establecemos la base conceptual, los aspectos técnicos, normativos, como ya mencionaba, e históricos, lo que mencioné al inicio. Les mencioné, ¿no?, que parte de lo que vamos a revisar es indispensable poder o no tocarlo, justamente la coyuntura que nos ha derivado de lo que estamos ahora, que es la pandemia. Entonces vamos a revisar aspectos de una línea histórica en general, una línea histórica de la arquitectura, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando hasta lo que llegamos ahora. Sin embargo, también podemos tocarlo o enfocarlo en relación de cómo las ingenierías y cómo la arquitectura en general ha ido llevando, porque las pandemias no son una cosa nueva. Ha habido pandemias en la línea histórica, ha habido varias pandemias, y cómo se ha sobrellevado, cómo las construcciones han ido aportando en poder restringir o delimitar o justamente ayudar a no propagar la enfermedad. Eso también vamos a revisarlo. Nos dice también que permite conocer y reconocer la función fundamental del arquitecto y de la arquitectura en el campo de la edificación en que se desarrollan sus actividades futuras. Justamente lo que vamos a ir revisando. Y el contenido, ¿no?, nos indica su contenido está organizado en las siguientes 4 unidades. Acá revisamos y nos indica, ¿no?, que en la primera unidad vamos a revisar la conceptualización y cualidades de la arquitectura. Justamente, en principio, vamos a revisar con qué metodología vamos a abordar la proyección o el diseño arquitectónico. Y dentro de ella vamos a revisar que una de ellas es la conceptualización. Cómo conceptualizamos, cómo le damos carácter, cómo le damos identidad a un proyecto. Cuáles son las cualidades de la arquitectura. Vamos a revisar justamente esta metodología de diseño arquitectónico, y como repito, dentro de las partes de la metodología, una de ellas es la conceptualización, que es muy importante. Sin embargo, hay otras etapas que también son muy importantes que podemos tomar, que nos van a derivar, sumado todas ellas, a la conceptualización, y algunos otros diagramas que también nos van a ayudar. La segunda unidad vamos a tomar las variables que definen la arquitectura, el sistema normativo en el país para el orden de la habilitación urbana y la edificación. En efecto, vamos a empezar, y como mencionaba al inicio, vamos a revisar el marco normativo. Vamos a revisar no solamente vamos a revisar justamente que nosotros no trabajamos aisladamente. Vamos en principio a entender que nosotros rara vez, casi nunca, trabajamos de forma aislada. Siempre trabajamos con un equipo de actores, con un gran equipo de actores. Esto quiere decir que un proyecto, ya sea indiferentemente en la etapa en la que se encuentre, ya sea en la etapa proyectual, en la etapa de estudio, en la etapa de ejecución, en la etapa de liquidación, si son obras privadas, etc, etc. Diferentemente en qué etapa se encuentre, vamos a encontrarnos que vamos a trabajar con una gran cantidad de actores. Y estos van a aumentar o van a disminuir según la complejidad del proyecto. Pero tenemos que entender que hay una gran cantidad de actores con los cuales vamos a trabajar. Esto significa que cada uno de ellos es especialista en su rama. Esto no quita que nosotros conozcamos o a nivel general podamos conocer de las demás ramas. Sin embargo, cada uno es especialista. También esto significa que como especialista conocemos o tocamos cada una de nuestra bandeja normativa. Y como repito, eso no quita de que nosotros podamos y debamos conocer a términos generales las demás bandejas normativas. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que si bien vamos a revisar el marco normativo específico en la arquitectura, en el diseño arquitectónico, también vamos a revisar que hay mucho marco normativo paralelo
que nos condiciona, que nos parametra, que nos dirige y y nos da ciertas posibilidades, justamente que le da pie a las normas principales que tomamos. Justamente vamos a revisar eso. Y también, no solamente en el tema del diseño arquitectónico, en edificaciones, sino también en habilitaciones urbanas. ¿Qué nos dicen en habilitaciones urbanas? ¿Cómo son las habilitaciones urbanas? ¿Qué nos dice el marco normativo? También justamente dar hincapié en que siempre tenemos que estar constantemente capacitados. Justamente es importante llevar o tener justamente este tipo de cursos, estar constantemente en charlas, conferencias. ¿Por qué razón? Porque el marco normativo no es un marco normativo estático, es un marco normativo dinámico que siempre se va actualizando. Se va actualizando por diversas razones, que la podemos ir tocando a su debido tiempo. Pero nos da pie a entender de que el marco normativo siempre va a estar en constante actualización. Esto nos fuerza a nosotros seguir esta línea. En la unidad número 3 vamos a tomar los medios de expresión gráfica arquitectónica, la arquitectura y los sistemas constructivos, el componente estructural en el sistema constructivo. Perdón. Lo primero nos dice los medios de expresión gráfica arquitectónica. Les hablaba en la segunda unidad, les hablaba del marco normativo que hacíamos y que íbamos a hacer esa comparación con otras realidades, pero también en el tema de expresión gráfica vamos a abordar en un tema en el cual nosotros la forma en la cual nosotros graficamos, cuáles son los marcos normativos sobre los cuales nosotros nos guiamos. En principio, mucha de la norma tiene como base el criterio, tiene como base entender que todas las edificaciones están diseñadas para albergar al ser humano. Entonces, en principio, tenemos que entender nuestra composición, nuestra antropometría, cómo nosotros nos comportamos o nos desenvolvemos, cuáles son nuestras medidas, cuáles son nuestros movimientos, porque a razón de nosotros es que se empieza a crear todas las normas para poder salvaguardarnos, para poder albergarnos, para poder darnos confort. Todas las normas están basadas en nosotros. Entonces, primero vamos a entender cómo nosotros estamos, y en base a nosotros vamos a poder entender que todas las normas tienen mucho sentido porque todas buscan salvaguardarnos, como ya mencionaba, darnos este confort. En el tema de expresión gráfica hablábamos en temas similares. Primero, entender qué es lo que nosotros estamos graficando, qué cosa estamos dibujando. Estamos dibujando planos, estamos dibujando edificaciones, ¿qué estamos dibujando? Entendiendo la base de lo que estamos graficando, ya el resto del marco normativo va a salir por sí solo. Y si hay elementos como sabemos, hay una gran variabilidad de tipo de proyectos, si nos topamos con alguno que tenga una complejidad en su forma de graficación, recurrimos a entender qué es lo que estamos graficando y lo vamos a poder desarrollar tranquilamente. Lo segundo nos dice la arquitectura y los sistemas constructivos. ¿Qué tipo de sistemas constructivos manejamos? Mucho de lo que estamos revisando y de lo que vamos a revisar en la tercera unidad, ya lo vamos a dar las primeras impresiones en la primera unidad. Yo les mencionaba que vamos a establecer una metodología de diseño arquitectónico. Dentro de esa metodología, uno tiene que analizar nuestro entorno. Tenemos que revisar nuestro entorno. No solamente revisar nuestro entorno, sino revisar también mucho más. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a proponer una edificación por ejemplo, en un tipo de región específico, analizamos cuáles son los sistemas constructivos con los cuales se construye, porque tiene una razón de ser, que todas las construcciones en su mayoría se ejecuten con un sistema constructivo. Puede ser por la mano de obra, puede ser por la disposición de materiales, puede ser
por diversas situaciones. Analizamos. Si podemos exportar o traer otro sistema constructivo que mejore, está en nuestra disposición, está en nuestras manos. Sin embargo, primero analizamos qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué sucede, cómo es que se está ejecutando las obras, cómo empezamos a revisar nuestro entorno, no solamente en edificaciones, cuáles son los tipos de sistemas de abastecimiento de agua, cómo son las redes de instalaciones de electricidad, cuáles son los sistemas constructivos, cómo se hacen las cimentaciones, cómo se hacen los techos. Todo esto lo empezamos a revisar porque entendemos, y justamente vamos a revisar, que el primer y el principal y el elemento que lo primero que tenemos que nosotros revisar o analizar es el suelo. Cualquier proyecto, indiferentemente del tipo de proyecto, indiferentemente de la especialidad con la cual vamos a abordar, lo primero que necesitamos saber es dónde se encuentra o dónde se va a hacer el proyecto, cuál es el suelo, dónde se encuentra. Porque en base a la ubicación, nosotros entendemos que cada ubicación cambia todo el parámetro, toda la perspectiva del proyecto. No es lo mismo un terreno que se encuentra en la playa, no es lo mismo un terreno que se encuentra en la sierra, no es lo mismo que un terreno que se encuentra en el casco urbano o que se encuentra en un área protegida de conservación medioambiental. No es lo mismo. Entendemos que esto nos va a derivar a muchas condiciones, no solamente en el análisis de medios, sino también en los sistemas constructivos, sistemas de abastecimiento, y a su vez también nos va a empezar a derivar con qué normas tenemos que trabajar. Hablábamos del marco normativo, si bien recuerdan, hablábamos de que hay un marco normativo específico, pero ¿qué sucede si nuestras construcciones están cerca de un río? Tenemos que recurrir a la normativa de franja marginal. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la distancia máxima o la distancia mínima sobre la cual podemos construir para que no estemos dentro de la franja marginal? ¿Qué pasa si nuestra vivienda o nuestro proyecto está cerca de una vía nacional? ¿A quién tenemos que recurrir? A Provía seguramente, ¿no? Si nuestro proyecto se encuentra cerca a un ojo de agua, ¿a qué entidades tenemos que recurrir? Según la envergadura, tenemos que recurrir a qué tipo de análisis medioambientales. Entonces, nos damos cuenta de que dependiendo de la ubicación, no solamente nos va a dar unas condicionantes medioambientales o análisis de sitio, de sistemas constructivos y demás, sino también nos va a dar las condiciones de qué marco normativo específico tenemos o qué marcos normativos diferentes a cada proyecto podemos ir recurriendo. La cuarta unidad nos indica la arquitectura y los acabados, el proceso de la arquitectura mundial, la problemática del momento actual. En efecto, todo lo que hemos estado conversando, ¿no? La arquitectura, los acabados, vamos a revisar cuáles son los acabados que se pueden manejar, cómo son los acabados, la arquitectura mundial, lo que pasa, la problemática del momento actual, lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que nos está dejando? ¿Cuáles son los problemas que nos está dejando? ¿Qué cambios de paradigma nos está dejando justamente? ¿O qué nos ha resaltado dentro de los proyectos que a veces no teníamos o por la dinámica en la cual se llevaban, o sea, nuestra dinámica en la cual trabajábamos, ¿no? Y las clases eran presenciales, los trabajos presenciales, había mucho más roce o había mucha más comunicación presencial entre los trabajadores, entre los estudiantes, entre todas las personas había mucho más roce. Entonces, al cambiar este paradigma, al cambiar esta dinámica, esto también nos pone en el dilema, nos pone a ver o a revisar si las infraestructuras estaban diseñadas o estaban conceptualizadas justamente para este cambio de idea. Si todo el tema de instalaciones, todo el tema de acabados, todo el tema de condiciones estaba justamente para estas condiciones. Eso es lo que vamos a revisar también, ¿no?
Dentro de la competencia nos dice desarrollar investigación sobre la conceptualización de la arquitectura. En efecto, les mencionaba, ¿no? Les mencionaba que lo que íbamos a hacer es desarrollar trabajos de investigación. También les mencionaba, bueno, no les mencionaba, les voy a mencionar que no vamos a intentar darnos ciertos momentos para revisar lo que nos mencionaba acá un poquito. Voy a subir un segundito. Nos dice acá, ¿no? La unidad número 3, los medios de expresión gráfica arquitectónica. Vamos a revisar no solamente el marco normativo, sino sería complicado que yo les diga a ustedes, preséntenme un proyecto arquitectónico, si es que no les doy las herramientas para que ustedes puedan presentarme los trabajos. Entonces, para que ustedes tengan las herramientas para poder desarrollarlo, es que justamente los medios de expresión gráfica arquitectónica, cuáles son los programas que utilizamos, indiferentemente, no indiferentemente, según la etapa del diseño, la etapa de proyecto, si es anteproyecto, si es proyecto, y vamos a revisar que para cada etapa se pueden utilizar diversos tipos de software, y vamos justamente a revisar o a decirles cuáles son las ventajas o cuál es el plus de cada uno de ellos que lo hace más interesante o más amigable con el usuario, para que se utilice o sean los más utilizados para diversas etapas en cada proyecto. Si bien yo puedo agarrar un software y hacer de todo, hacer anteproyecto y proyecto, puedo utilizarlo para todo. Sin embargo, existen diversos tipos de software y justamente son los más utilizados por esta razón, porque son más amigables con el entorno, son más amigables justamente para esta etapa. Nos permiten un flujo de trabajo mucho más rápido. Nos permiten a nosotros expresar nuestras ideas, extraerlas de nuestra mente y mostrarlas rápidamente con una imagen mucho más precisa. Entonces, justamente eso, ¿no? Vamos a desarrollar la investigación y para desarrollar la investigación también vamos a ver cómo podemos desarrollar la investigación, ¿no? En base a conceptualización de la arquitectura, su historia, lo que ya habíamos conversado, que íbamos a dejar a trabajo de investigación en base a aspectos normativos, en base a aspectos históricos, sus condicionantes y variables definen las condiciones en que se desarrollan, el sistema normativo que permite su desarrollo, los componentes que responden a las necesidades del ser humano. Vamos a bajar un poquito. Ya, y dentro de las capacidades nos indica, ¿no? Desarrolla los conceptos básicos sobre la arquitectura y su proceso a través de la historia. Lo que habíamos mencionado, describe el manejo y aplicación de las variables de la arquitectura, conoce y utiliza los métodos y técnicas de representación en el desarrollo de los documentos gráficos definitivos, proyecto, lo que les conversaba, ¿no? Que no podemos mandarlos sin antes brindarle las herramientas. Entonces, vamos a darle flujos de trabajo, conocer métodos y técnicas de representación. Hay diversas formas de representación de proyectos arquitectónicos, porque entendemos de que no todos los proyectos van directamente a sacar licencias de construcción. Hay proyectos que se van para concursos, hay proyectos que se van para temas académicos, hay proyectos que se van para el usuario, hay proyectos que se van para inmobiliarias. Entonces entendemos que hay diferentes formas de presentar el proyecto dependiendo hacia dónde estamos apuntando. Y eso es lo que vamos a revisar en el proyecto ortogonal y aplicando normas específicas urbanísticas y de diseño del producto arquitectónico. Aprende la naturaleza de los acabados como componentes de cerramiento, coberturas, acondicionamiento ambiental y de estética de la arquitectura. Vamos a revisar justamente esto. Los acabados son muy importantes. En realidad los materiales en general. Es muy interesante. En principio, entender el espacio. Lo primero que vamos a hacer es entender el espacio. Lo que les mencionaba, lo primero, vamos desde la parte inicial. Entender
a nosotros, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros entendemos, porque la arquitectura busca eso, busca darnos sensaciones. Entonces nosotros tenemos una memoria de largo plazo. Tenemos ciertas manías, cierta forma de comportarnos, ciertas sensaciones. Si seguramente hay tipos de luces, si vemos una luz amarilla, la entendemos como una luz más cálida. Si vemos una luz más blanca, la vemos como un ambiente más frío. Si vemos de colores azules, nos da seguramente sensaciones de frío. Y con colores nos da ciertas sensaciones. Si vemos un ambiente muy oscuro, seguramente nos da cierta sensación de temor. Con más luz, sensación de mucho más exposición. Y así nos tenemos ciertas sensaciones que ya están preestablecidas, ya están pregrabadas en nosotros. Y lo que hacemos es utilizarlas para ambientar o para desarrollar un espacio. Lo desarrollamos y sabemos y le damos ese carácter al ambiente en base justamente a las sensaciones que queremos brindar. Pero también vamos a revisar justamente los tipos de espacio. ¿Cómo definimos un espacio? ¿Qué es un espacio? Porque si bien empezamos a diseñar y seguir diseñando, pero no sabemos cómo delimitar un espacio. Vamos a revisarlo. Vamos a seguir bajando un poquito más. Acá hay una parte bien importante que es el acondicionamiento ambiental. Vamos a revisar justamente de la parte que yo les mencionaba que me interesa y me gusta bastante, que es el tema de acondicionamiento o el tema de desarrollo ambiental. Revisar ciertas metodologías, ciertas técnicas que son muy interesantes y que son las que se llevan actualmente al momento de consumir. Y vamos a revisar varios tipos de certificaciones medioambientales que los productos que nosotros compramos tienen, y revisar, ¿no? Para saber qué es lo que estamos consumiendo. O sea, no solamente enfocarnos en el precio, no solamente ir, comprar un cerámico, un porcelanato, una puerta, una refrigeradora, un horno microondas, y comprarlo porque nos parece bonito, o porque costaba menos, o por la marca me parece muy interesante. No, enfocarnos justamente en lo que nos importa. El producto, cómo se hizo, va a consumir o no va a consumir mucha energía, o consumió en su elaboración mucha energía, justamente. Y esto luego vamos a revisar que desenlace en un proyecto mucho más rentable. O sea, significa que en su operación, cuando empiece a operar la edificación, cuando empiece a ya funcionar, va a consumir menos energía, porque los materiales como el equipamiento tiene la certificación y nos garantiza de que consume menos energía. Significa que en la operatividad de la edificación es mucho más rentable que una edificación que capaz no tuvo los criterios, no se adquirió el equipamiento, los acabados como se deberían tener. Entonces recurrimos a medios artificiales, los equipamientos consumen más, los acabados se tienen que renovar, y etc, etc, el edificio termina saliendo mucho más costoso de lo que se pensaba. Contenidos actitudinales. Participa activamente en la comprensión de los factores que condicionan la arquitectura, la historia, el usuario, el lugar y la norma. Participa activamente en la comprensión de las variables de la arquitectura, el proceso de desarrollo de proyectos y el sistema normativo para la edificación y la urbanización en el país. Participa activamente en la comprensión de los sistemas constructivos que definen la arquitectura, y participa activamente en la comprensión de los componentes de acabados en la arquitectura y el desarrollo de los nuevos sistemas sustentables. Todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Acá vamos a bajar un poquito más y vamos a revisar un poco el contenido que vamos a seguir. Entonces decíamos que en la primera unidad íbamos a revisar la conceptualización y cualidades de la arquitectura, y vamos a tomar en principio la conceptualización
y la historia de la arquitectura. Y decíamos que íbamos a revisar cuál ha sido la línea histórica en la arquitectura, cómo se ha ido llevando, cómo se lleva ahora y revisar toda esta línea, ¿no? Investigar los principios de la ingeniería y la arquitectura, condiciones de la arquitectura, el usuario, el lugar y la norma. Les mencionaba, ¿no?, que el lugar, el sitio, el terreno, las normas que nos rigen y demás, ¿no? Vamos a tener una pequeña práctica calificada. Luego, en la segunda unidad, vamos a investigar los factores que definen la arquitectura: función, espacio, forma y estructura. Les mencionaba, ¿no? Entender qué es un espacio, cómo los espacios se interrelacionan entre sí, cómo se componen, cómo son las formas, y esto a su vez cómo es la estructura en general, ¿no? Describir el proceso de ejercicio profesional del arquitecto. Hablábamos de los actores que intervienen dentro de un proyecto, la cantidad de actores que se desenvuelven, entre ellos justamente parte del curso, el arquitecto, cuál es la función, en realidad cuál es la función de todos en general, cómo todos se articulan entre sí y se empiezan a desenvolver y a trabajar entrelazados. Y vamos a ver justamente de que cuando uno de ellos o cuando hay restricciones, justamente el proyecto empieza a fallar, o simplemente el proyecto suele ser más costoso de lo que debería ser en general. Desarrollo del sistema normativo para el orden y el desarrollo del país en edificación, todo lo que es el aspecto normativo, y decíamos que íbamos a dejar pequeños trabajos de investigación en relación a la base normativa, simbología, nomenclatura, equipamiento para la expresión gráfica analógica del proyecto, toda la parte de, vamos a recordar y revisar no solamente el aspecto normativo, porque en el aspecto normativo nacional e internacional nos habla de esto, de la expresión gráfica, sino de cuál es la simbología que nos indica para poder correctamente mostrar un proyecto. Ya, entonces estábamos hablando de la simbología. Luego, como parte del curso, íbamos a ver la arquitectura y los sistemas constructivos. Habíamos conversado de los diversos tipos de sistemas constructivos que hay. Dentro del análisis vamos a poder ver y entender, ¿no?, las diferentes etapas que hay del proyecto y del anteproyecto, y dentro de ellos, dentro del proceso del proyecto, dentro de la etapa proyectual y las etapas del diseño arquitectónico, donde incluimos los diversos sistemas constructivos que se pueden aplicar o que se van a aplicar, ¿no? Luego la estructura como parte del sistema constructivo y una práctica calificada. Ya en la cuarta unidad, la arquitectura y los acabados, procesos de arquitectura mundial y la problemática del momento actual, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita. La arquitectura y los acabados, justamente lo que estábamos hablando, la arquitectura sustentable en el desarrollo de la edificación y el cambio climático. Lo que les comentaba, ¿no? Las diferentes metodologías, los diferentes tipos de aplicaciones que podemos tener, podemos ir encontrando y vamos a revisar, ¿no? De Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, de la cuna a la tumba, diversas metodologías en las cuales vamos indagando y vamos poniendo hincapié y vamos revisando un poco más a fondo de cómo es el proceso, la etapa proyectual y justamente las edificaciones, como mencionan, no más sustentables, más amigables con el entorno. Y esto visto desde diversos puntos de vista, no solamente viendo una edificación que sea amigable, sino también visto desde el punto financiero, ¿no?, que es básicamente uno de los puntos más fuertes dentro del inversionista. El inversionista quiere saber, está bien, quiero ser amigable con el medio ambiente, pero ¿qué tanto me va a costar? Entonces ahí justamente vamos a ir revisando dentro de la etapa proyectual cuáles son estas metodologías, cómo la
la inmersión, cómo puede ser, ¿no? La arquitectura peruana, los ejemplos concretos, análisis y críticas, repaso y examen final, ¿no? Donde justamente vamos a revisar de igual forma la línea histórica, como mencionábamos, y dentro de algunos puntos de vista, algunos artículos, como les mencionaba, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? ¿Cómo cambió este paradigma? ¿Cómo se modificó las situaciones? Algunos términos como edificios enfermos, lo que son islas de calor, algunos términos van a empezar a salir que justamente empiezan a resaltarse a razón de de la problemática del momento actual, ¿no? De cómo les mencionaba, cómo es que ha cambiado la situación, cómo se ha volteado cómo las residencias o los ambientes que antes solamente albergaban temporalmente, ahora albergan con mucho más tiempo. Entonces, qué tipo de problemáticas han salido y esto qué enseñanza nos deja, qué tipo de situaciones está generando o empieza a generar, ¿no? Y el examen final. Y bueno, algunas estrategias, los equipos que vamos a utilizar. Les voy a ir alcanzando algunos manuales, algunos documentos para que les sirva de guía. Bueno, y algunas fuentes bibliográficas que podemos ir recorriendo. Creo que vamos a subir. Creo que por el día de hoy creo que sería suficiente. Les voy a alcanzar mi teléfono para que podamos conformar un grupo de WhatsApp donde podamos estar estrechamente o para que podamos ir resolviendo todas las consultas que tengamos, ir en la medida de lo posible, ir teniendo algunas clases online para si es que tiene alguna consulta rápidamente poderlas ir resolviendo, como les menciono. Gran parte es práctica. Entonces en la práctica hay que estar constantemente viendo o seguramente les va a surgir alguna duda de algún trabajo o algunas dificultades que les pueda pasar durante las clases. Yo siempre les digo, ¿no? Si es una situación típica, la situación que era presencial, ya de por sí existen diversas dificultades y problemas que pueden surgir. Una situación como la que estamos ahora, que es a distancia y a su vez cada uno de nosotros le surge tiene mayor cantidad de problemas, como es conectividad, temas de salud, temas económicos, temas de trabajo y diversas situaciones que pueden haber. Se puede comprender, no se puede entender toda esta gran cantidad de inconvenientes que puede haber. Sin embargo, hay que también entender que hay un cronograma. Dentro del curso se puede comprender todas las diversas situaciones. Sin embargo, hay cronogramas que establece la universidad y fuera de ellos hay que cumplirlos, si no empezaríamos a perjudicarnos entre nosotros mismos. Entonces, dentro de nosotros, entendiendo tratando de buscar o de no perjudicar a nadie, podemos dar flexibilidades. Sin embargo, para no perjudicar a nadie, se tiene que respetar el cronograma, igual forma el contenido. Y igual, como les repito, le voy a alcanzar mi número. Cualquier consulta lo van a tener, están a libre disposición. Y sería todo. En todo caso, nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.